Ya está, ahora sí. Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperando que te encuentres muy bien de salud, lo más importante en estos momentos de pandemia, esperando que tú y tu familia, más que todo, se encuentren muy bien de salud, ¿no? Vamos a empezar con un nuevo tema. Estamos en Institución Educativa Particular Santa Ana Ingeniería. No te olvides que del colegio, universidad, es nuestra, se podría decir, misión contigo, ¿no? Tenemos que hacerte ingresar apenas acabe ese colegio. Todavía tú tienes tiempo para el colegio, ¿no? Muy bien, recordar que eso pasa rápido, ¿no? Vamos con las clases virtuales, videoconferencias. Somos líderes, obviamente, en Lima Norte, Colegio Santa Ana Ingeniería. No se olvide, profesor Jacobo Servispín, el curso es química y el tema es fenómenos. Dentro de fenómenos también vamos a ver sustancias. ¿Está bien? Listo. Entonces comenzamos. Cuando hablamos de un fenómeno, estamos hablando de un cambio que sucede en la materia, que puede ser físico, puede ser químico, y dentro del químico tenemos un fenómeno nuclear, ¿no? Que se da en el núcleo del átomo. Eso vamos a ver ahora, así que observen. Vamos por acá. Ahora sí, empezamos. Fenómenos. Etimológicamente, ¿qué es un fenómeno? Vamos a verlo por acá. El fenómeno proviene, o el término fenómeno proviene del griego paimenón. Acuérdate, paimenón, que significa aparición. Acuérdense, significa aparición. Entonces no se olvide, ¿sí? Proviene de, obviamente, el término griego paimenón, que significa aparición. Un momentito, vamos a ponerlo por acá, a ver. Ya está, ahora sí. Muy bien. Ahora, concepto. Todo cambio, dice, que es un fenómeno, ¿no? Es todo cambio en las propiedades de un cuerpo, sustancia. Es un fenómeno. Dicho cambio es debido a la acción de energías propias del cuerpo a otra al que se enfrente o reacciona. Vuelvo a repetir. Etimológicamente, fenómeno viene del griego paimenón, que significa aparición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tiene que saber? Que el concepto de fenómenos es que es todo cambio en las propiedades de un cuerpo o sustancia. Ahora, dicho cambio se debe a las acciones de energías propias o puede ser también cuando enfrenta una reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene a ser un fenómeno, es un cambio. Por ejemplo, acá tenemos los tres tipos de fenómenos que tú conoces, ¿no? El fenómeno físico, el fenómeno químico y el fenómeno nuclear. Fenómeno físico hemos puesto, por ejemplo, los rayos, ¿no? Los famosos truenos, que se liberan hoy por acá en Lima, pero en departamentos de Perú, en ciudades de Perú sí hay, ¿no? Los famosos rayos eléctricos, ¿de acuerdo? En fenómeno químico tenemos, por ejemplo, la combustión de la madera, ¿no? Cuando la madera obviamente le prende fuego. Y en fenómeno nuclear tenemos las reacciones que sufre el átomo, ¿no? En el núcleo del átomo, ¿de acuerdo? Entonces, fenómeno, ¿qué significa? Proviene del griego paimenon, que significa aparición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un fenómeno? Es todo cambio en propiedades de un cuerpo o una sustancia. O sea, todo cambio que hay en las propiedades de un cuerpo, a eso se le llama fenómeno. Dicha propiedad se puede dar por él mismo, por acción de sus energías, o también puede darse por la reacción que genera con otro. Muy bien, vamos a ver por acá quién está por ahí. La tía Saria dice, a ver, ahorita vamos a ver la diferencia entre fenómenos físicos y químicos. Déjame poner acá la asistencia. Muy bien, ahora sí. Vamos, como dijeron por ahí una pregunta, profe, ¿qué diferencia entre el fenómeno físico, químico y nuclear? No, pero repito, hay tres tipos de fenómenos que vamos a ver hoy día. Físico, químico y nuclear. ¿Está bien? Vamos a empezar por eso. Fenómeno físico número uno. Ya. Un fenómeno o cambio físico es toda transformación que sufre la materia, de manera que la estructura molecular de los materiales no se altere y sus cualidades persistan aún después del cambio. Repito, ¿eh? Un fenómeno o cambio físico es toda transformación que sufre la materia. De manera, dice acá, que la estructura molecular de los materiales no se altere y su cualidad persiste aún después del cambio. Te lo explico un ratito. Arias y acero, ¿no? Muy bien. A ver, en un fenómeno físico, ¿de acuerdo? En un fenómeno físico solamente cambia su forma, pero se mantiene su estructura. Acuérdese, cambia su forma,
pero se mantiene su estructura. Eso es muy importante que usted sepa. ¿De acuerdo? Cambia su forma, pero se mantiene su estructura. Entonces, así me vas a decir tú que es un fenómeno físico. Cuando cambia su forma, pero obviamente permanece su... Esta vamos a escribir por acá. Zúñiga. Una preguntita a los tres últimos que ingresaron, ¿quiénes son, por favor? Para ponerte la asistencia. Por el chat puede ponérmelo, sus apellidos recién. Los tres últimos que han ingresado. ¿Verdad? Valeria Cero, Sebastián Gurmendi. Sebastián, tú ya tienes, ¿eh? Valeria también. No hay problema. ¿Quién más ingresó? Sí, Valeria también. Valesca ya está. ¿Quién más? Matías Arias también ya tienes. Muy bien. Zúñiga también ya tiene. Entonces todos estamos perfectos. No hay problema. Muy bien. Voy a seguir entonces. Voy a seguir. Ahí nos vamos a fijar. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, un fenómeno físico es cuando cambia su forma, pero se mantiene su estructura. ¿De acuerdo? Cambia su forma, se mantiene su estructura. Quiere decir que obviamente no se alteran sus cualidades una vez, si estos siguen después que hay un cambio, después que hay el fenómeno. Por ejemplo, clásico, los cambios de estado. Todo cambio de estado es un fenómeno físico. La dilatación de un cuerpo. ¿Qué dilatación? Es el aumento de volumen, aumentar la temperatura. Es cuando un cuerpo se hincha, ¿no? Comienza a hincharse, se dilata. Laminación del cobre es cuando el cobre lo conviertes en láminas. La nieve derretida, ¿sí? Obviamente se convierte en agua, eso es físico. Normalizado de un acero es cuando trabajas el acero, solamente lo trabajas. Y trefilación del platino es cuando el platino lo conviertes en hilos. ¿Qué más puede haber acá? Por ejemplo, puede haber la ruptura de una tiza, cuando una hoja tú lo arrugas. Esos son fenómenos físicos. Ejemplo, acá tenemos cuando el hielo se derrite. ¿Qué pasa si el hielo se derrite? ¿Es físico o químico? Físico. Físico, ¿no? Porque obviamente el hielo es agua sólida y cuando se derrite se vuelve agua líquida. Sigue siendo agua, solamente ha cambiado su estado. Cuando veas que cambia su forma, su estado, tú vas a decir que es un fenómeno físico. Acuérdate, fenómeno físico. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Todas las mezclas ocurren por fenómenos físicos. ¿Está bien? O son fenómenos físicos también. Vamos a ver esto por acá. Muy bien. Ahora sí. Listo. Vamos a continuar entonces. Entonces, un fenómeno físico cambia su forma, se mantiene su estructura. Sigamos. Fenómeno químico. Un fenómeno o cambio químico es la alteración de esa estructura molecular que sufre la materia. Te lo explico en otras palabras. Acá cambia su forma y cambia su estructura. En un fenómeno químico cambia todo. Cambia su forma y cambia su estructura. Repito, cambia su forma y cambia su estructura. Y en un fenómeno físico, solamente, no se preocupe, solamente cambia su forma. Repito, en un químico cambia su forma y su estructura, cambia todo. En un fenómeno físico solamente cambia su forma, que lo hemos llamado también estado. Ejemplo, oxidación de la plata, combustión de la gasolina, fermentación de la glucosa, reducción del permanganato, que es obviamente una reacción química, calcinación, que le agregas fuego. Entonces, en los fenómenos químicos mayormente se identifican por reacciones químicas. Y las combinaciones ocurre un fenómeno químico. En las mezclas ocurre un fenómeno físico. Ejemplo, ¿no? ¿Qué imagen ves acá? ¿Qué pasó con el clavo? ¿Se oxidó? Se oxidó. Claro. Y acá vemos que el clavo ya no es el mismo. Si es de hierro, ya no es hierro. Acá aparece óxido de hierro. Le cambia la apariencia, le cambia el color, le cambia la estructura, se vuelve más frágil. ¿Sí? Eso pasa cuando se oxida. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en un cambio físico cambia su estructura, cambia su forma, se mantiene su estructura. En un cambio químico cambia todo, forma y estructura.
Fenómeno nuclear. Este fenómeno ocurre en el núcleo de los átomos, produciendo la liberación de energía. Entonces, el fenómeno nuclear es exclusivamente que ocurre en los núcleos del átomo. ¿Sí? Ejemplo de fenómeno nuclear es la explosión de la bomba atómica. Claro, la bomba atómica es una reacción en cadena de fisión y fusión nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, un fenómeno nuclear netamente ocurre en el núcleo del átomo. Por ejemplo, ¿no? Esta es la famosa explosión de bomba atómica. Acá está. Es una explosión de mucha energía. ¿Y qué más? Y acá existe la famosa radiación. No te olvides que eso ocurre por fisión nuclear y fusión. Fisión es así, ¿no? Cuando se separa. Obviamente cuando se separa. ¿Está bien? O se va rompiendo el núcleo del átomo. Muy bien. Entonces, hemos visto los tres tipos de fenómenos. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos por acá. Alotropía. Es lo mismo que alotropismo. Tú lo vas a encontrar con alotropismo también. A ver. Es la resistencia en un mismo estado físico de dos o más formas moleculares o cristalinas de un elemento químico. Debido a ello, sus propiedades son diferentes. Por ejemplo, este es el carbón y el carbón puede llegar a ser grafito o puede llegar a ser diamante. Esa es alotropía. Repito, esa es alotropía. Muy bien, esa es alotropía. Vamos a poner por acá. Esa es alotropía. ¿De acuerdo? Ejemplo. Los más alotrópicos que tú debes conocer. El oxígeno. ¿Sabes cómo se encuentra? Como oxígeno gaseoso, aquel que se encuentra ¿en dónde? En el aire. Nosotros lo respiramos. Muy importante ahora en la COVID, ¿no? La falta de oxígeno. Y el ozono, capa de la Tierra que está siendo totalmente agujereada. ¿Por qué son alotrópicos? Porque provienen de un mismo elemento que es el oxígeno. ¿Entendió? Otro, el carbono. ¿Cómo lo encuentras? Como diamante, una piedra preciosa con un valor, se podría decir, económico muy alto. El grafito es un sólido negruzco que conduce electricidad. ¿Sabes dónde encuentras grafito? Uy, no sé qué pasó. Disculpen, vamos a pasarlo por acá. ¿Sabes dónde encuentras grafito? Grafito se encuentra en las minas de tus lápices. ¿Has visto tu lápiz, esa puntita? Ya, ese es grafito. Conduce mucha electricidad, ¿eh? Y no vale nada. ¿Por qué son alotrópicos? Porque provienen del carbón. Alotropía. Seguimos. El fósforo. Lo puedes encontrar como fósforo rojo y fósforo blanco. Uno sirve para hacer pólvora y otro por medio de fricción, ¿sí? Eso entra, obviamente arde, ¿no? Como tienes la cabecita de tus fósforos, por medio de fricción, rozamiento. Y el otro es el azufre, que tenemos azufre monoclínico y el azufre rómbico. No se olvide. Estos son los principales alótropos. ¿Qué es alotropía? Cuando de un elemento mayormente no metálico, tú lo puedes encontrar en dos o más estructuras diferentes. Dos o más estructuras diferentes. No se olvide. Esa es alotropía. Muy bien. Ahora sí, antes de hacer los ejercicios, vamos a ver si me has entendido. Vamos a la pizarrita. Nuestro último de materia ya, porque ahí vendría a hacer estructura atómica. Que es más facilísimo. Mira. Vamos con lo último de materia. A ver, primero. Muy bien. Vamos a ver lo último que hemos visto de fenómenos. Un ratito, por favor. Acá estamos a ponerlo al centro. Fenómenos. Ya está. Muy bien. Ahí está, fenómenos. Preguntita, ¿los fenómenos cómo pueden ser? Físicos, químicos y Uno más, uno más. Yo sé que usted puede, yo sé que usted puede, yo sé que usted puede. Vamos, vamos, uno más. Falta uno. Físico, químico y qué más. Uno más falta. ¿Quién por ahí? Que se da en el núcleo del átomo. ¿Cómo se llama cuando se da en el núcleo del átomo? Nuclear. Nuclear, excelente. Entonces vamos a jalarlo por acá. Físico, químico y nuclear. ¿Está bien? Ya vamos a moverlo por acá. Muy bien. A ver, fenómeno físico. cuando cambia su estado pero no su estructura. Perfecto, físico. Una característica importante en los fenómenos físicos es, repito, cambian su estado, pero se mantiene su estructura. Cambia su estado. Al decirte estado es forma, ¿no?
Pero ¿qué se mantiene? Se mantiene su estructura. Ya está. Eso es un fenómeno físico. Ejemplo de fenómeno físico, ya te dije todos los cambios de estado, ¿no? Ejemplo, vamos a ponerle un ejemplito. Todos los cambios de estado, ¿no? Por ejemplo, cambios de estados que tú conozcas. Vamos a poner, ¿De sólido a líquido? claro, por ejemplo, fusión del hielo, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo, vaporización del agua, ¿no? Ya está. Ya están nuestros ejemplitos. Muy bien, excelente hasta ahí. Ya me dijiste fenómeno físico. Vamos a cerrarlo acá para que no haya problema. Ya está. Ahora vamos con el otro. ¿Qué me dijiste? Fenómeno químico. ¿Cuándo es químico? ¿Quién me dice? Cuando cambia su estado y su estructura. Bien. Cambia su estado y su estructura. O sea, cambia todo, ¿no? En particular cambia todo. Entonces ponemos acá, cambia su estado. Cuando digo estado es forma, ¿no? Y estructura. Excelente. O sea, profe, ellos cambian todo. Sí, amigo, cambian todo. No se olviden. Ellos cambian todo. Excelente. ¿Eh? A ver, un ejemplito vamos a poner acá de fenómeno. La oxidación de hierro. Claro, oxidación. Excelente. Quemar un papel. Quemar un papel. Excelente. Muy bien, ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. La combustión de la gasolina. Combustión de la gasolina. Muy bien. Vamos a poner este ejemplo acá. Vamos a poner esos ejemplitos que me dijeron. Muy bien. El lempo, dice el profesor. Quemar papel. Vamos a poner acá oxidación del hierro. De un metal le ponemos, porque no solamente es el hierro. Muy bien, excelente. Hasta ahí te diste cuenta, sencillo, mira, ve. Totalmente fácil, totalmente sencillo, para que usted lo pueda desarrollar. Muy bien, estamos entendiendo. El último, vamos a hacerlo más chiquito por acá. ¿Qué fenómeno es? Nuclear. Nuclear, ¿no? Nuclear. Nuclear, ¿dónde se da? En el núcleo del átomo. Necesariamente darse en el núcleo del átomo. Este fenómeno, ponemos acá, ocurre en el núcleo del átomo. perfecto. En el núcleo del átomo. ¿Qué hizo Albert Einstein en la Segunda Guerra Mundial? Usaron. Creó una bomba Crear atómica. la bomba atómica. La bomba atómica, ¿no? Claro, excelente. Vamos a poner ejemplito acá. Ahí ponemos acá ejemplo. La bomba atómica. Muy bien, excelente, ¿eh? Excelente, muy bien. Muy bien trabajado, me han entendido todos. La bomba atómica. Ya está. Muy bien, listo. Ahora sí. Muy bien, esos son los tipos de fenómenos que usted debe conocer. Vamos a ponerlo más acá para que no se piense que de ahí nada más. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que usted tiene que saber. Muy bien, perfecto. Y por acá al costadito vamos a hacerlo. ¿Sí? O vamos a ir a copiarlo ahí nada más. Porque las sustancias va a ser sencilla, mira. ¿De acuerdo? Ahí vamos a hacer sustancias. Muy bien. Esto por favor si lo copien en el cuaderno. Todo lo que está acá por favor se copia en el cuaderno. Ponen fenómenos y este cuadrito lo copian. Te vamos a dar 6 minutos, 7 minutos creo. ¿Está así, no? A copiarlo en 6 minutos. Muy bien, vamos a poner pausa a esta grabación para que no se haga muy extensa. ¿De acuerdo? Ya hemos visto fenómenos físicos, químicos y nucleares. Ya contigo le hemos puesto, hemos hecho tu cuadro, lo copié en tu cuaderno. Y ahora sí vamos a seguir con nuestros ejercicios de aplicación, donde nos quedamos. Muy bien, acá están los ejercicios de aplicación. Ahora sí. A ver, palabras claves. Cuando veas reacción química es físico, químico, ¿no? Cuando veas un cambio de estado o ves que no ha cambiado, solamente su forma, no ha cambiado su estructura, es físico. Y nuclear es cuando te hablen netamente de nuclear. A ver, empecemos entonces.
Señale aquello que no corresponde a un fenómeno químico. Si me dicen que no corresponde, quiere decir que no debe ser químico, sino debe ser físico. ¿Cuál de todos es físico? A ver, para ti. La fotosíntesis, oxidación de los metales, fermentación de la chicha de jora, combustión de la madera o la sublimación de la naftalina. ¿Cuál es físico? Porque me dicen no ¿La corresponde. fotosíntesis? ¿La C? Vamos por parte. La fotosíntesis, ¿cómo ocurre? La fotosíntesis ocurre cuando nosotros liberamos el CO2, inhalamos oxígeno, liberamos CO2. Ese CO2, ¿quién lo toma? La planta. Obviamente con los rayos del sol. Hay una reacción química del CO2 pasarla a oxígeno. Si hay reacción química, ¿qué fenómeno es entonces? La fotosíntesis. Fermentación de la chicha jora. ¿Químico? Químico. Vamos a ponerle químico acá. Ya está. A ver, sigamos. Por ahí me dijeron fermentación. Fermentación de la chicha jora. A ver, ¿qué pasa con la chicha de jora? Para que se fermente, quiere decir que la jora pasa de un proceso a otro, ¿no? Si se fermenta, está habiendo una reacción química. Si es una reacción química, ¿qué fenómeno es? Químico. Químico. Ya deja de ser jora para tomarse en el alcohol etílico. Combustión de madera, químico. Vamos a ver, vamos a ver. Me están pidiendo físico, ¿ah? Un ratito, vamos a ir por acá. La sublimación de la naftalina. Excelente, muy bien. ¿Por qué, profesor? Oxidación de un metal sigue siendo químico. Eso usted lo sabe. Ya está. Profe, combustión de la madera también es químico, ¿no? La madera se prende y se genera, obviamente, carbón, ¿no? O sea, ya deja de ser madera. En cambio, la sublimación es un cambio de estado. Si es cambio de estado, ¿qué fenómeno es? Físico. Te acabo de decir, todo cambio de estado, ¿qué fenómeno es? Físico. Acuérdese, ¿eh? Sublimación, vaporización, fusión, sublimación, sublimación inversa, condensación. Los cambios de estado son fenómenos físicos. Excelente. Profesor, una pregunta. Como creo que va a dejar tarea, ¿en la hoja va a marcar lo que estamos haciendo ahorita? Sí. Así está bien. Ok, La vez ok. pasada lo marqué. ¿Estaba bien así? Sí. Ujú. Para que Sí, no se mejor. confunda, para que no se confunda. No se preocupe, estoy haciendo así para que no piensen que esto es tarea, para que también puedan estudiar. No se preocupe, si eso lo había pensado, lo estaba haciendo. Gracias por decirme que está bien. Muy bien, la letra E, excelente. Muy bien, lo que están participando pongan en el chat. ¿Ah? 2. Un cambio químico, o sea, un fenómeno químico. ¿Cuándo se produce? Cuando el yodo se sublima, el azufre se ¿El hierro se disuelve, oxida? el hierro se El oxida. hierro se oxida. Ajá, la D. El azufre se disuelve, quiere decir que el azufre tú lo puedes disolver en agua, es una mezcla, ¿no? El vapor se condensa a cambio de estado. El cobre conduce corriente eléctrica, no es fenómeno físico, no te dice nada de químico. El yodo se sublima, sublimación es un cambio de estado. Muy bien, hasta ahí, todo perfecto, muy bien. Vamos a continuar. Repito, todo lo que estamos haciendo tú lo vas a tener marcado en tu material de trabajo. ¿Sí? Solamente te dejaría la tarea. 3. ¿En qué ocasión ocurre un cambio físico? A ver, cambio físico, o sea, fenómeno físico. Vamos por partes. Digestión de los alimentos. ¿Qué pasa cuando comes tus alimentos? A ver, tú lo trituras con los caninos, los incisivos, formas el bolo alimenticio. Eso pasa por tu esófago, ¿sí? Llega a tu estómago. En tu estómago, ¿qué lo ataca? ¿Fusión de hielo? Los jugos gástricos. Entonces es un fenómeno químico. Ya me piden los químicos. O sea, profe, cuando yo como mis alimentos, la digestión es un fenómeno químico. Volatilización. ¿Qué es la volatilización? Es el paso simplemente de líquido a gas, pero en una forma más violenta. Si es de líquido a gas, ¿qué es un cambio de estado? ¿Qué será entonces? Fenómeno físico. Acuérdate, la volatilización es el paso de líquido a gas, pero en forma más violenta. Es un cambio de estado. ¿Sí? Producción de sonidos por cuerdas vocales. ¿Qué fenómeno es ese? Químico. Físico, no pasa nada. ¿Sabes cómo se genera la voz? Por el aire, en las cuerdas vocales. Físico. No hay ni una reacción química. Todo es sencillo. ¿Y fusión del hielo qué es? El hielo se derrite, ¿no? ¿Qué es? Físico. Excelente. ¿Quiénes son físicos? 2 y el 4. Me dicen, ¿en qué ocasión ocurre un cambio físico? ¿No? A ver, un cambio En la 2 y la 4. en 2, 3 y 4. ¿Cuál sería la respuesta entonces?
2, 3 y 4. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Excelente. Muy bien. Recuerda, la producción de sonido por las cuerdas vocales, esto se da acá, bueno, en la parte de la boca, casi en la parte de las cuerdas vocales, donde está nuestra garganta, ahí que entra el aire y automáticamente sale el sonido, ¿no? Es un fenómeno físico, eso, nada de químico. Muy bien, vamos a continuar, borramos por acá. Recuerda que tu grabación también lo vas a tener. A ver, ¿cuáles son cambios químicos? O sea, fenómenos químicos. A ver, usted mismo. Putrefacción de la carne. ¿Qué pasa cuando se pudre la carne? Una vez te dije, aparece la cadaverina y la putrexina. ¿Tu carne cambia o sigue siendo la misma? Cambia. Cambia, es un fenómeno químico, claro. Cambia de sabor, cambia de olor, cambia de textura. El color también se vuelve marrón. Claro, inclusive cuando lo dejan más tiempo comienzan a salir las famosas larvas, los gusanitos. Hay una reacción química ahí. Agregado de la leche. Cuando la leche se pone, se agria. Se pone, De estado. ¿sí? ¿Cambio de estado es agregado? ¿Agregado? A ver, fíjense. Sólido. A ver. Vamos a suponer que te mandan de lonchera, estábamos en el colegio, y te mandan el día lunes Químico. ¿Químico? en tu tomatodo leche. Te olvidas de tomarlo, ábrelo el domingo. ¿Cómo va a estar tu leche? ¿Va a seguir siendo blanca? No se puede. Malograda porque no está en un... Excelente, fenómeno químico. Hay un cambio químico, ya cambia todo. Combustión de la gasolina. Químico. Químico. No es cuando la gasolina le prende fuego. Químico. ¿Cuántos químicos hay? Todas. Todos. La E. Entonces, la letra E, ¿no? Ahí está, todas. Excelente. ¿Entendió? Todo lo que sea reacción química, fenómeno químico. Cuando tú veas que solamente cambia la forma, asígnalo a fenómeno físico. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Todas las mezclas ocurre un fenómeno físico. En toda combinación ocurre un fenómeno químico. Vamos con la que sigue. A ver. 5. Indique cuál de los siguientes procesos corresponde a un cambio físico. O sea, cambio o fenómeno es lo mismo, ¿eh? A ver. Combustión del petróleo, ¿qué es? ¿Físico o químico? ¿Quién me dice? ¿Químico? Químico. Muy bien, la gente ya está trabajando ahí, ¿ah? Químico. Excelente. Vamos a ponerle bien acá. Químico. Claro, combustión es químico porque le estás prendiendo fuego. Evaporación de un alcohol. Físico. Físico. Claro, físico. Se evapora porque lo dejas abierto, solamente el vapor del líquido pasa a gas. Listo. Fermentación del vino. Químico. Químico, claro, una reacción química. Formulación de cloruro de plata. A ver, si es una combinación, ¿qué es? Fenómeno químico. Recuerda que el cloruro de plata tiene fórmula. Si tiene fórmula es combinación. Corrosión de un clavo. Cuando el clavo se oxida, ¿qué es? Químico. Químico. ¿Qué me preguntaban? ¿Quién es el fenómeno físico? ¿Cuál es la respuesta entonces? Evaporación del alcohol. Evaporación del alcohol. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ya está, la letra B. ¿Hasta ahí entendió? ¿Todo claro? Excelente. Mira, vamos diciendo quién es químico, quién es físico. Va contigo. Señale lo que no representa un fenómeno físico. O sea, lo que no representa un fenómeno físico quiere decir que tiene que ser químico. Químico. A ver, comencemos. Vamos a ponerle acá. Chancar una piedra. ¿Hay una reacción química algo? No, es físico, ¿no? Chancas una piedra, no pasa nada. Físico. Mezclar agua con alcohol. ¿Qué te dije? Toda mezcla que es físico-químico. Toda mezcla que es físico-químico. Químico. No, dijimos. Todo esto es químico. Toda combinación es química. Toda mezcla que es Físico. Físico, claro. Física. Acuérdate, ¿eh? Toda mezcla ocurre un fenómeno físico. En toda combinación ocurre un fenómeno químico. Mezcla físico, combinación químico. Dilatar los metales. Dilatar, o sea, el metal le agregas calor, pero se hincha nada más, crece su volumen. ¿Qué pasa eso? Físico. Claro, dilatar es físico. ¿Y oxidación de metales qué es? Cuando un metal se oxida. Químico. Químico. La pregunta es, ¿cuál no representa? Señale lo que no representa un fenómeno físico. ¿Cuál no Oxidación de los metales. Oxidación de los metales.
¿Viste qué sencillo es? Entonces, toda mezcla es fenómeno físico. Toda combinación es fenómeno químico. No se olvide. Vamos a borrar por acá. Sigamos. Los cambios químicos se caracterizan por, a ver, cambios energéticos ocurren solo seres humanos, cambio de la composición de la materia, cambio de color o cambio de sus propiedades. A ver, vamos a ver. Vamos a explicarlo uno por uno. Muy bien. Se marcó solito. ¿Por qué la D? Porque primero, cambios energéticos no necesariamente. No solamente cambia su energía. Ahorita vamos a ver por acá, a ver. También, ¿qué me cambia? También me cambia su estado y su forma. ¿Ocurre solo en seres humanos? Falso. Pues, No. ocurre también en las cosas. Cambio de la composición de la materia, verdadero. La materia cambia su composición. Cambios de color también es verdadero. Verdadero. Cuando el hierro se oxida, cambia de color. No cambia sus propiedades, también es verdadero. Verdadero. Por eso que es la 3, 4 y 5. La letra E. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Profesor, sí. Muy bien. Mayormente cambios energéticos se dan en los fenómenos nucleares. Muy bien. Vamos a continuar. 8, acá sí. ¿Qué es la alotropía? A ver, yo te dije que la alotropía es cuando un elemento no metálico tú lo puedes encontrar en dos o más estructuras diferentes, dos más formas del mismo elemento. ¿Cuál es la respuesta entonces? Vamos, usted puede. ¿Cuál es la respuesta? ¿La alotropía ¿La es C? el número de átomos que tiene un elemento? No. ¿La capacidad de una sustancia? Claro, la letra C, excelente. Excelente. ¿Por qué? ¿Qué es la alotropía? Es la existencia en el mismo estado físico de dos o más formas de un mismo elemento. Grafito con carbono, grafito diamante sale del carbono. Oxígeno gaseoso y el ozono sale del oxígeno. Fósforo blanco, fósforo rojo sale del fósforo. ¿Entendió? 9. Señale un fenómeno físico. A ver, solo físico, a ver. Cuando el agua se evapora, físico-químico, cambio de estado. Físico. Físico, cambio de estado es físico. Cuando una piedra se lanza, Físico. Físico. no está pasando nada de químico, no hay una reacción química ahí, físico. Formación del hielo, cuando el hielo se convierte en hielo. Físico. Físico. Perdón, cuando el agua se convierte en hielo, físico. Físico. Ruptura de una tiza, la estás dividiendo la tiza. Físico. Físico. Físico, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Todos. Todas, pues muy bien, señorita. Muy bien, la gente que está participando, ponga su nombre en el chat. Todas, excelente. Vamos con la 10. A ver, la 10 me dice, ¿cuál es un fenómeno químico? Sublimación de la naftalina. Sublimación es un cambio de estado, entonces será Físico. Físico. excelente. Separación del sal sobre el agua de mar. A ver, si es una mezcla, porque las mezclas se separan, toda mezcla era físico o químico. Físico, perfecto. Toda mezcla es físico. Oscurecimiento de la plata, o sea, cuando la plata se oscurece por el oxígeno, o sea, se va oxidando. Químico. Químico, perfecto, químico. Y fundición del hierro, es físico. Físico. El hierro Físico. pasando de sólido a líquido. Y ruptura de la tiza también es físico. 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 ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es un fenómeno químico? Oscurecimiento de la plata por presencia De de la plata por ejemplo. Eso se llama oxidación, ¿no? Cuando la plata se va oxidando. Muy bien. Vamos con la 11. El azufre presenta un fenómeno llamado, ¿qué dijimos? Azufre monoclínico y azufre rómbico. ¿Cuál era? Un fenómeno llamado ¿qué? Autosaturación físico-químico alotrópico. alotrópico. Alotropía. Azufre monocíclico y azufre rómbico. Monoclínico que lo llaman. Muy bien. Y para la pregunta 12 y última, para ya entrar al mundo de física, es lo siguiente. Determina la atomicidad de los siguientes compuestos. Ya está. Primero te voy a explicar algo por acá en la pizarrita. Vámonos a la pizarra número 2. Un momentito. Uy, perdón, vamos a meter la pizarrita. Ya, pizarra número 2. A ver.
Las sustancias pueden ser puras. Y estas sustancias puras se van a clasificar ¿en qué? En sustancias simples y sustancias compuestas. Acuérdense eso, ¿ah? Repito, se van a clasificar en sustancias simples y sustancias compuestas. Ya está. A ver. Las sustancias simples van a ser, escucha, primero, todos los elementos químicos de la tabla periódica. Acuérdate, ¿eh? Todos los elementos químicos de la tabla periódica. Voy a ponerle TPA, ya, tabla periódica actual. Todos, sin excepción. A ver, voy a aplicar un poquito de simbología porque esto también vamos a hacerlo contigo, ¿no? Ejemplo de símbolos. A ver, ¿cuál es ese ejemplo? Por ejemplo, ¿no? A ver, tú dime el símbolo del hierro. ¿Alguien sabe el símbolo del hierro? H. No, no es H, es Fe, acuérdate, Fe. F mayúscula, E minúscula. Ya, más fácil. Símbolo del oro. Acuérdate, cuando te golpeas, te chancas el dedo, ¿qué dices? Au, au, ahí está. Au, 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 au. Ahí está. Perfecto. Dos suficiente. Entonces, todos los elementos químicos son sustancias simples. ¿Quiénes más? Vamos a ponerlo por acá. Sustancias simples también son aquellas sustancias, escúchame, aquellas sustancias, ¿sí?, que están formadas, vamos a ponerlo así, sustancias formadas por el mismo tipo de átomo. Ya. Y acá entra este de acá, mira, observa. Ejemplo. Acá entra lo siguiente. Mira, sustancias simples que tú conozcas formado por un mismo tipo de átomo, te voy a poner una recontra conocida. ¿Saben en qué estamos hablando? Del ozono. El ozono es la fórmula conocida como O3. ¿Te diste cuenta? Ese es el ozono, O3. Profe, ¿cómo me doy cuenta? A ver, cuando tú veas sustancias que están formadas por el mismo tipo de átomo, no importa la cantidad, tú me vas a decir sustancias simples. Y las sustancias compuestas, como su nombre lo dice, sustancias compuestas, ¿ya?, son aquellas sustancias formadas Por dos o más elementos. por dos o más elementos. Si quieres tipos de átomos o le ponemos elementos. Ya está. No se olvide. Acá sí entran las fórmulas, bueno, las que tú conoces. Vamos a El aire. El aire es una mezcla. El agua, por ejemplo, sí. El agua tiene fórmula, ¿no? Dijimos que el aire es una mezcla, no tiene fórmula. Por ejemplo, ¿no? El H2O. Claro, el agua. El agua, que por ahí me dijeron su fórmula, H2O. Tenemos la sal de cocina, que se llama cloruro de sodio, NaCl, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, entonces, esto no lo vas a copiar, lo vas a tener en tu video. Esto lo vamos a hacer más adelante también cuando hagamos elementos químicos, tabla periódica, vamos a volver a hacer esto. Solamente quiero que vayas aprendiendo. Sustancias simples y compuestas. Acuérdense, sustancias puras pueden ser simples y compuestas. Simples, todos los elementos químicos de la tabla periódica, y sustancias formadas por el mismo tipo de átomos. Sustancia compuesta, sustancia formada por dos o más tipos de átomos o elementos. Muy bien, con eso tú me vas a hallar acá atomicidad. Dime, ¿estas sustancias son simples o compuestas?
La que estoy enseñando acá. ¿Ves mi pizarra? ¿Se ve, no? ¿Compuesta? Compuestas, porque está formado por elementos diferentes. Y este es facilísimo, mira. ¿Qué significa atomicidad? Que me vas a contar los átomos de cada uno. Por ejemplo, este es el famoso sulfato de calcio. Ya, me vas a contar, ¿no? Primero, ¿cuántos calcios hay? Bueno, yo veo que hay un calcio, yo veo que hay un azufre y yo veo que hay 4 oxígenos. Entonces, ¿el total cuánto será? 6 átomos. La suma, ¿no? ¿Cuánto cuentas? A ver, 1 más 1 más 4. ¿Y cuánto es 1 más 1 más 4? 6. 6. Y esa es la respuesta. ¿Entendió difícil? A ver, la que sigue. Ya. Este, por ejemplo, es un compuesto que va a pasar. Que el 2 multiplica al 1 que tiene, cuando no tiene eso, entiende que tiene 1 el nitrógeno, y va a multiplicar al 2 del hidrógeno. Entonces, ¿cuánto hay en total? 4. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2 nitrógenos. Más. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. ¿Y cuánto es 2 más 4? 6. 6. Mira de cómo esa. Multiplicas adentro a los 2. Cuando no tienes, sobreentiende que es 1. ¿Está entendiendo? ¿Sí? ¿Así todo bien? ¿O alguna pregunta está ahí? Ya. Mira la última. Ok, todo ok. Mira la última. La última es facilísima. Solamente cuéntame. A ver, yo veo hidrógenos. Hidrógenos veo 1, 2, 3, 4. Entonces voy poniendo. En el total yo veo 4 hidrógenos. Ahora cuéntame los carbonos. ¿Cuántos carbonos ves? 2. 2. 1 y 2. Se entiende cuando no tienes 1, ¿no? 2. Ahora cuéntame los oxígenos. ¿Cuántos ves? 1. 1 y acá abajo también, ¿no? 2, 2, 2. ¿Cuánto es el total entonces? 8, ¿no? 4 más 2, 6, más 2 son 8. ¿Entendió cómo hallar la atomicidad? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Sencillo? Sí, profesor. Solamente es contar. ¿Ah? Si ves paréntesis, él se multiplica a los dos subíndices. Si no, obviamente cada uno. Cuidado de decirme que acá hay 4. Recuerda con mayúscula, con minúscula me da uno solo, que es un elemento químico. Muy bien. Ahora sí, usted debe seguir practicando. Esa es la idea. Hoy día todos nos hemos sacado una A como siempre. Y ya sabe, la salud depende de todo, ¿no? Hay que protegerse de la COVID-19, por favor. Y listo, ahora sí. Salimos de acá, ya le tomé la asistencia de química, que debe ser la misma para física, entonces no hay problema. No hay nadie que se haya unido y salir. Muy bien, ahora sí. Entonces, empezamos con física. Muy bien. Déjame ir a la diapositiva. Ahora sí.